se calcula que en España un niño desde que nace hasta que cumple 18 cuesta atención. ¿Cuál es la solución? Amigos, amigas, he venido a traeros el curso... Acercarse a los 40 y no tener hijos. Ya no sé si es que no quiero o no quiero porque no puedo. No puedo ni siquiera planteármelo. Os vamos a dar una caña en este episodio que lo vais a flipar, parejas. Parejas, porque puede ser que haya aquí también mujeres que necesiten un toque de atención, ojo. Claro. Bienvenidos, medianers, a un nuevo episodio de Un día eres joven, el podcast en el que resolvemos los problemas, todos los problemas de los adultos en crisis. Claro, solo hace falta que os escuchéis un episodio y lo compartáis para convertiros en seres de luz llenos de felicidad. Hoy os proponemos un tema que nos ha planteado un oyente, un problema muy medianer. Nos dice David: buenos días, tenía propuesta de podcast, ¿tener o no tener hijos? Dando como las ventajas y los inconvenientes de tenerlos o no. ¿Por qué seguir con la tradición de tener una familia con hijos o dejar de seguir el movimiento mainstream y no tenerlos? Al final, hay gente que está en la frontera de la edad y se puede estar planteando si dar el paso porque aún están a tiempo o, por el contrario, directamente olvidarse de ello. Espero que sea de vuestro agrado. Muchas gracias y felicidades por el podcast, pues siempre estoy a la espera de que salga un nuevo episodio. Bueno, lo primero, muchas gracias, David, por tus felicitaciones y por tu sugerencia. Es un temón que nos toca muy de cerca a Ana y a mí, porque Ana se reproduce como un conejo No suena bien eso. y levanta el futuro de España con 3 hijos. No, y yo no tengo. Desgraciadamente, no hay una misma persona que tenga hijos y que no los tenga a la vez, así que es muy complicado hacer la comprobación de cómo sería tu destino si hubieses elegido un camino diferente. Pero debido a que cubrimos el espectro de situaciones entre Ana y yo, tenemos bastante insight en el tema. Lo interesante de tu comentario es que trasluce una nueva realidad, que es que hoy en día, en nuestras sociedades, los hijos son opcionales. Son el resultado de una elección y al mismo tiempo son más preciados que nunca. El tiempo dedicado al niño, el cuidado en la educación, el sacrificio de los padres. Es decir, los niños no son esenciales, pero si los tienes, requieren más dedicación que antes o por lo menos más renuncia que antes. Y por lo tanto, te piensas más si tenerlos o no. Sí, de hecho se nota que la gente se lo está pensando bastante vista la bajada de nacimientos. En España están aumentando un montón las mascotas. Hay 6 mascotas por cada niño. Dice el titular: el peso de los menores de 4 años ha caído del 5% de la población al 3,7% en una década y ninguna comunidad tiene hoy más niños que animales de compañía. ¿Por qué esto, no? Quizá la pregunta que te haces es: ¿compensa tenerlos? Con el trabajo que suponen, el tiempo que hay que dedicarles, lo que cuestan, la pérdida de libertad que supone, el peso de la responsabilidad, la carga mental, el impacto medioambiental que tiene traer un nuevo ser al mundo. ¿Y qué pasa si no tengo pareja? Pues esfuerzo doble. Por otro lado, ¿qué pasa si no los tengo? ¿Me sentiré muy solo? ¿Quién me va a cuidar cuando sea mayor? ¿Me estoy perdiendo la mejor experiencia del mundo humano y esas alegrías que te dan? ¿Podré tener una vida plena, sentirme realizado o mi existencia será vacua y sin sentido? Porque si uno de los mayores predictores de una vida buena es la conexión que tienes con los demás, pues si piensas que una de las mejores conexiones será con tus hijos, ¿qué pasa? Ay, qué difícil todo, qué difícil. Así que en el episodio de hoy vamos a analizar los pros y contras de tener hijos o no tenerlos. ¿Cuáles son los casos de arrepentimiento? ¿Cuánto cuesta tener un hijo? ¿Qué futuro te espera si no tienes? También hablaremos de qué hacer si tu hijo ya no quiere saber nada de ti o cómo conseguir que limpie su cuarto, porque en este podcast aportamos soluciones. Y así, después de este episodio, podréis decidir si queréis poneros a fornicar como si no hubiera un mañana o si por el contrario es mejor ir directos a haceros la vasectomía. Empezamos con otra pequeña estadística porque ¿qué nos gusta a nosotras una estadística? Total. No hay muchos datos sobre el tema porque es bastante tabú, pero se estima que en los países del primer mundo entre el 5 y el 14% de los padres se arrepienten de haber tenido hijos. Y si pudieran volver atrás, no los tendrían. Sí. Ay, me parece muchísimo. Sí, parece y sobre todo habrá mucha gente que no lo dice. Que no lo o que no lo quiere ni pensar. No, ya. Que no quiere ni... Sí. Vamos. Hay gente que no lo... Sí. Claro. Entonces, hay una TikToker que se llama Kelly Daring que lee testimonios anónimos de padres y madres que se arrepienten de haber tenido hijos. Les mandan un email y ella simplemente los lee a cámara. Y lo que destaca la mayoría del tiempo es que
adoran a sus hijos y a la vez se arrepienten de haber sido padres. Y hablan de un montón de sentimientos encontrados, ¿no? Respecto a la paternidad o la maternidad. Es decir, puedes querer muchísimo a tus hijos, pero no querer ser madre. Sí, o padre. Claro. Creo que hoy en día esto es porque mucha gente se plantea a los hijos ya no como uno de los hitos normales de adultez, sino como un coste, y un coste de oportunidad. Si tengo hijos, no podré hacer esto y no podré hacer lo otro. Como ahora hay varios guiones de la adultez, esto es un guión más. De hecho, cuando tú preguntas a la gente cómo ser feliz en la vida o cómo ser más feliz, la familia ya no aparece en primer lugar. Ha bajado puestos respecto al pasado. Hay un estudio del CIS que se llama Felicidad y Valores Sociales. Es una pequeña muestra, ¿vale? Sobre 2.850 personas. Pero me gusta porque es reciente, de junio de 2024. Y preguntan, bueno, si la gente se considera feliz o no. El 80% se considera feliz, el 8% depende y solo el 7,7% no. Entonces, a la pregunta de ¿qué te podría hacer más feliz?, los infelices contestan mejorar la salud en un 21,8%, mejorar el dinero 21,4% y después con el 16,6% mejorar las relaciones sociales, familiares o afectivas, ¿vale? Ahí entra la familia en tercer puesto, pero bueno, que pueden ser muchas cosas, más bien es que no te llevas bien con alguien que el tema de tener hijos o no. Y a la gente que es feliz, ¿cómo puede ser más feliz? Te contestan mejorar el dinero mío o del entorno al 25%, después mejorar la situación laboral o educativa al 19,5%, seguido del estado de salud propio o del entorno, 12,8%, y en cuarto lugar, mejorar las relaciones sociales, afectivas y familiares en 10%. Es decir, que lo que pensamos que hace una vida llena y una vida plena ya no es la familia o los hijos, sino para mucha gente es el éxito profesional y el dinero, en primer lugar, la salud cuando no la tienes. Claro. Yo creo que todas estas percepciones de la felicidad, como es algo tan subjetivo, también depende de tu percepción, como siempre. No, claro. Que objetivable es poco. Entonces también quizá eres feliz en cuanto aceptas las decisiones que tomas y más infeliz en cuanto a que te pasan cosas que no controlas, ¿no? Sí, Entonces, también. De hecho, había una pregunta que era, ¿esto es un día usual o inusual? Para un poco quitar, ¿no? Intentar separar claro, lo que es inusual. Si estás teniendo una mala racha, no. Yo me he leído un artículo del País que se llama Acercarse a los 40 y no tener hijos. Ya no sé si es que no quiero o no quiero porque no puedo. No puedo ni siquiera planteármelo. ¿Vale? Va por ahí. El artículo se centra en los testimonios de 30 mujeres. Dentro de los problemas que lista este artículo dice motivos por los cuales las mujeres a partir de 40 años no tienen hijos, ¿no? Entonces las mujeres dicen, problema, no tener una pareja estable. Las mujeres son muy conscientes del sacrificio que supone y no están seguras de encontrar una pareja donde pueda haber corresponsabilidad. Y les da miedo. Y entonces dicen, bueno, por el tema económico, la estabilidad del trabajo, porque los salarios pues, a menudo no son suficientemente altos, lo cual enlaza con el problema de la vivienda. La mayor parte de la gente se queja de que tiene casas pequeñas y que suponen un coste muy elevado, porque además en general son de alquiler encima. Y que están en el momento del ascenso profesional y la maternidad es un parón profesional. Y ese cambio de prioridades al final es tiempo, esfuerzo y salud también. Dice, entre las mujeres activas y con mayor nivel educativo, que se anticipan a esas nuevas pautas. Es decir, las mujeres que tienen estos niveles altos de educación, que ven y perciben las cosas de su alrededor y se dan cuenta y pueden prever las cosas que les van a ocurrir. Y entonces dicen, cuidado, que yo veo lo que ocurre a mi alrededor y yo no quiero eso para mí. Las españolas en general perciben que los costes de la crianza de los hijos les resultan mucho más gravosas que a sus parejas para la vida profesional. A una amplia mayoría les gustaría un modelo familiar simétrico, pero menos de la mitad de ellas vive una familia igual o parecida a la que le gustaría vivir. Y además se suma a la sensación de fracaso como mujer, porque aunque la educación ahora va hacia la independencia de y ser profesional y ganar tu dinero y tal, seguimos nuestras generaciones, se les ha inculcado mucho el cuidado y la educación. Por eso decías tú antes que ahora se preocupan más que nunca de los niños. Ya no se tienen niños porque sí. Sabes que hay una responsabilidad y que te vas a tener que ocupar de ellos. Respecto a esto que dices de las razones, ¿no?, por las que decidir no tener hijos, Anita Clear es una psicóloga especializada en el desarrollo infantil y autora de un libro que se llama The Work-Parent Switch. El cambio entre tu rol en el trabajo de trabajador y tu rol de padre o madre. Y ella añade una cosa que me parece interesante, que es que el hecho de tener hijos a una edad más avanzada puede exacerbar el sentimiento de pérdida y arrepentimiento. Porque si tú tienes hijos a los 30 o a los 40,
has tenido más de una década o 2 incluso para acostumbrarte a la independencia de la vida adulta. Entonces, has construido tu identidad en torno a tu trabajo, tus logros, cómo empleas tu tiempo. Y cuando llegan los hijos, es un gran golpe para el sentido de la identidad. Entonces, realmente, primera conclusión, de tener hijos es más fácil tener hijos y no arrepentirse cuando los has tenido joven, según esto. También dice que ese arrepentimiento toca más a las mujeres que a los hombres, porque son las que dedican más tiempo a la crianza, el doble de tiempo. Y quienes sienten la sensación de arrepentimiento en los días, meses y años que siguen el nacimiento. Eso creo que lo vamos a hablar después, pero hay un arrepentimiento más grande en los años donde los hijos son pequeños y cuando son mayores se va difuminando, que es lo normal. Yo querría añadir a esto que dices, un poco en contraposición, que cuando tienes los hijos más jóvenes eres más inconsciente. Claro, por eso no te cuesta tomar la decisión. Claro, pero por otro lado creo que es más shock, porque tienes como más idealizadas las cosas. Y luego la realidad, cuando no tienes tantos ejemplos a tu lado, ni has estado deseando que llegue ese momento tanto, quizá el golpe es duro. Sin embargo, si ya es una decisión que está muy meditada, que llevas tiempo esperándolo, que estás como más ilusionado porque estás deseando que llegue, a lo mejor ya has vivido esa parte del éxito profesional o ya has vivido el salir todo lo que has querido, quizá lo coges con más ganas. No estoy segura, porque supongo que cuando tienes hijos jóvenes es porque tienes ganas, porque hoy en día nadie te obliga a tener hijos, pero ¿no? eres más inconsciente. Claro, eres más como todo, Claro. la inconsciencia. No lo piensas tanto. No, aquí creo que es más sobre tu sentido de la identidad, ¿no? Que se pierde mucho cuando eres padre, porque de repente te absorbe otro ser. Sí. Y sobre todo cuando eres mujeres, ¿no? Porque sí, es que es un tema muy importante, la diferencia. Claro, se espera más que los hombres conserven pues sus vidas, que sigan yendo al gimnasio y todo esto, ¿no? Sí. O sea, es más aceptable socialmente. Sí, mira, me he leído un artículo otro que dice ¿por qué los hombres no hablan sobre si quieren o no tener hijos? Uh-huh. La conversación subterránea que solo presiona a las mujeres. Mira. Claro, entonces en 2016 se publicó que mientras que un 95% de las mujeres españolas con hijos se involucraba diariamente en su cuidado y educación, esto solo era así para un 68% de los hombres. Así que, mientras la maternidad se presenta como una práctica y un compromiso unívocos, la paternidad todavía ofrece muchas posibilidades, incluso el de no darle mucha importancia o no dedicarle mucho tiempo. Hay diferentes guiones de paternidad y todavía no hay tantos guiones de maternidad. Exacto. Preparando este episodio hemos tenido un debate, Ana y yo. Ana me decía, mira, yo no conozco ninguna pareja donde él sea mejor padre que ella Todos madre. Mis amigos me van a odiar ahora mismo. Y entonces yo le decía, vale, que las mujeres se ocupan más de los hijos, te lo concedo totalmente, porque yo lo veo también en todas las parejas que conozco, no conozco ni una donde él se ocupa más que ella. Pero luego el debate venía porque yo le decía, pero ocuparse más, ¿es ser mejor padre o mejor madre? Porque claro, las madres sí que tienen tendencia a, ay, llévate el abrigo porque te vas a resfriar, no sé qué, y creo que también hay un valor educativo en decir, no decir nada y que tú veas por ti mismo que si no te llevas el abrigo te vas a congelar. ¿Y tú qué me decías? Claro, pero yo te decía, ya, ojo, pero ¿cuánto es por comodidad propia? ¿Sabes? ¿Cuánto es...? No, es que el niño tiene que estudiar solo porque tiene que ser autónomo e independiente. Ya, claro, pero es que eso es mucho más cómodo. Entonces, estoy de acuerdo. No hay que sobreproteger ni hay que sobreestar demasiado. Y quizá las madres a veces las mujeres tienen un poco ese defecto. Pero una cosa es estar a la distancia un poco y no entrometerte en todo, y otra cosa es que es muy cómodo. Yeah. Claro, es muy cómodo que... no quieres, pues tú verás. Con respecto a lo de que no conozco ninguna... es un poco exagerado. No se quiere enfrentar. No, es un poco exagerado. Pero mira, lo estaba reflexionando con respecto a un tema muy típico que es llevar a los niños al médico. Pues yo veo niños en la consulta, muchos porque hago ortodoncia. Y soy absolutamente consciente de quién se ocupa del tratamiento de los hijos. Aunque haya padres que traigan a los niños a consulta, que son los menos, he estado haciendo una especie de valoración yo interna. Y a lo mejor de 60 pacientes, hay 4 donde el padre está involucrado en el tratamiento. El resto vienen porque son mandados, o sea, es decir, tienes que llevar al niño tal, pero no están preocupados del tratamiento en sí. Incluso muchas veces no cogen ni la cita. No, tú le das la cita a mi mujer y ella me dirá y ya vemos cómo nos organizamos. No han venido a las reuniones de explicar el tratamiento y tal. La mayoría es así. Y eso es la pura verdad, porque es que yo lo veo. Hoy justo esta mañana estaba en el dermatólogo, la dermatóloga, y la han llamado del colegio
de los niños durante la consulta y ha dicho, perdona, es que es del colegio y tal. Y me ha llamado la atención justo como estábamos preparando este episodio. Sí. Bueno, te llaman del colegio las madres siempre. El recibo a lo mejor se lo pasan al padre, pero la llamada de la urgencia y del tal es a la madre siempre. Los cumpleaños, el chat ahora se está cambiando un poco y se está incluyendo a los padres, pero hay una relación con respecto a los hijos de preocupación y de tal que sigue estando más del lado de las madres. ¿Qué me decías esto del colegio? ¿Que el seguro del colegio o algo así? Sí, por ejemplo, en el colegio donde van mis hijos, pues hay un seguro que tú puedes contratar para, si te pasa algo, pues que se pague la escolaridad. Y por defecto viene a nombre del padre. Si quieres que sea también de la madre, o solo de la madre, tienes que cambiarlo. Y los recibos importantes y tal, en mi casa, vienen a nombre del padre. Las llamadas para ocuparse de la logística. Vienen a mí, siempre a mí. Es a ti y para el pago es a él. Sí. Y entonces, bueno, respecto a esto que el artículo lo decía, pone, los hombres no necesitan preocuparse demasiado por ser padres o no, porque si llegan a serlo, podrán decidir cómo enfocarlo. O sea, existe todavía un cierto nivel de autonomía, ¿no? Mucho mayor que con las mujeres. Que están siempre empujadas y hay una culpa, ¿no? Es que si no te ocupas es que eres mala persona, mala madre, o sea. Y si eres hombre, tener o no tener hijos parece que no altera fundamentalmente tu identidad. Tú sigues siendo la misma persona. No modifica de manera radical cómo te percibe el mundo. Y sin embargo, las mujeres todavía sí. Eres madre o no eres madre, te encasillas rápidamente. La semana pasada estaba en un evento de networking con una CEO top de una empresa top internacional, multinacional, y era un networking pequeño, petit comité, había gente muy top, y yo. Por supuesto, toda gente de la industria, tal, y yo, pues yo soy la fundadora de un grupo de medios digitales. Bueno, jolín. No, pero la gente se dio la vuelta y como, eres de no sé qué, ¿sabes? Mira, entonces ¿ves? molaba. Pero bueno, total, y era solo mujeres, y una de las primeras preguntas que hizo la CEO fue, todas somos madres aquí, ¿verdad? Que levante la mano quién es madre. Y bueno, resultó gracioso porque un tercio no levantó la mano, entonces bueno, ya no, pero lo que uno asume sigue siendo esto. Me ha pasado hoy, en la misma dermatóloga, me ha pasado esta mañana lo mismo. Sí, claro, porque tú tienes hijos, ¿verdad? ¿Sabes? Como, sí, y es sí. como... Bueno, sí, mira, estaba esta mañana, justo iba en el coche y escucho la cadena 100 por la mañana. Sí. Y hay una vez a la semana que hacen una especie de malas madres, ¿no? Sí. De cuéntanos tú, porque eres el club de las malas madres. Sí. Pero, y yo no había caído hasta esta mañana. Digo, ¿y los malos padres? O sea, el club de los malos padres o sea, es decir, que hay una vez a la semana que las madres llaman para contar su experiencia de, pues un día me pasó esto, un día le puse mal el bocadillo, un día no le llevé, en fin, sí. Cosas del día a día. Sí. Pero es solo para mujeres, no hay una sección de padres. Bueno, es que hay una organización bastante importante, una empresa que se llama Malas Madres, fundado por Laura Baena en España, que además tiene luego una asociación sin ánimo de lucro que se llama Yo no renuncio, para fomentar precisamente todo lo que es la conciliación y tal. Y ella reivindica, ¿no? Malas madres, de cierto modo, para decir que no pasa nada. Sí, pero es verdad que el wording, la manera de decir malas madres y no malos padres, ya hay una culpabilidad. Sí. Y esto no se llama Malas Madres exactamente, que no me acuerdo cómo se llama. No tiene nada que ver. Vale. No tiene nada que ver con esto, pero se llama muy parecido. Sí. El club de las no sé qué. Y yo digo, ¿y los malos padres? ¿Y los padres que se han equivocado y quienes no están? ¿Sabes? Entonces, ¿por qué no los sienten igual o qué pasa? También es que hay un tema de la edad biológica, el reloj biológico. Total. Es que las mujeres tienen un periodo de 15 años para decidir tener hijos o no tenerlos, básicamente, hoy en día. Y ese periodo coincide con el periodo para construir sus carreras o la base de sus carreras. Y los hombres tienen más tiempo. De hecho, la elección de tener o no tener hijos muchas veces recae en la mujer. En parejas heterosexuales recae en la mujer, porque al final es ella que tiene más que perder. 15 años son muy pocos años para construir y de cierto modo,
sí que tienes que decidir o tienes la percepción de que tienes que decidir. No hay en la cultura, en las películas, en las series, no hay referentes de mujeres que lo tienen todo, una carrera estelar e hijos muy bien cuidados. Tienen nannies o tienen cosas así. Claro. Cada vez hay más mujeres de poder. Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que tiene 5 hijos o 5 hijos creo, ¿no? Y es, bueno, presidenta de la Comisión. O sea, hay algunas mujeres así que tienen muchos hijos, pero bueno, no se sabe qué tipo de maternidad ejercen ni nada. Pero vamos, que no hay muchos referentes. Sí, pero ya estamos juzgando un poco, ¿ves? Totalmente. Ya estamos haciendo un juicio. Totalmente. Habrá tenido que elegir, entonces será mala madre, Totalmente, ¿no? exacto. Eso es lo que quería decir. No le ha dado importancia. Eso es lo que quería decir, que dentro de nosotros mismos ya está, el juicio. Lo tenemos súper ingrained, ¿no? Súper metido. Sí, que hay totalmente. como que elegir. Sí. Y yo quería hacer una parte, estaba pensando que para las mujeres que quieren tener hijos, la pareja es más importante que para los hombres que quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque si a las mujeres su pareja no les funciona, su pareja de larga duración, ya no pueden tener hijos porque se les acaba el tiempo con 43, 44, bueno, hay gente hasta 45, ¿vale? Pero ya a partir de 43, de hecho, en todos los tratamientos de fertilidad y todo eso, te pasan a ovodonación, ¿vale? Que directamente, ya, ¿no? Directamente. Fuera. Ya piensan que tus óvulos propios no pueden generar niños, ¿no? Sin embargo, los hombres, por su edad biológica, que bueno, ellos pueden tener hijos durante más tiempo, si su pareja no les funciona, siempre pueden cambiar de pareja y seguir teniendo hijos. Tienen más oportunidades. Tienen más oportunidades, entonces biológicamente tienen más oportunidades y creo que eso hace también que al final la decisión de tener hijos o no tener hijos también, ¿no? Es Hay un tema más... de compromiso, ¿no? De querer comprometerse, ¿no? La mujer necesita una persona, un compañero que se comprometa mucho y que vean en esa persona no solo una buena pareja, sino un buen padre. Y yo creo que los hombres puede que sí que busquen una buena madre, pero saben que a lo mejor no se lo juegan a todo. No, claro, no se lo juegan todo. No pasa nada. Sí. Y por eso hay muchas madres que les va muy bien el divorcio, la custodia compartida. Una semana tú, una semana yo. Y entonces porque se liberan, claro. Claro, hay una liberación. Ahí no han elegido bien, les ha salido rana, pero bueno, han tenido los hijos y dicen, bueno, pero pues mira, y he estado yo pringando y la otra persona no sea... Porque muchas veces... A ver, los divorcios pueden ser por muchas cosas, pero una de ellas puede ser también esto, el cansancio de, oye, yo lo hago todo y tú no haces nada. Creo que es la causa principal de divorcio. Entonces, ¿cuál es la solución, amigos, amigas? He venido a traeros el curso Little Cycle Breakers de Sam Kelly. Pequeños rupturas de ciclo, se llama. Y en este curso tiene un concepto mágico que se llama el notice and do. Date cuenta y haz. ¿Por qué os estoy hablando de esto? Porque si hemos dicho que una de las grandes razones por las que no tener hijos es la carga que va a suponer para la mujer, si tú reduces esa carga, pues igual te puedes pensar más tener hijos. Entonces, el curso del que os hablo parece que enseña a los hijos a hacer las tareas de casa, pero sobre todo lo que les enseña es a darse cuenta de lo que hay que hacer en casa. Y sirve también, bueno, yo creo que sirve para el trabajo, para las parejas, que en suma sirve para repartir la carga mental, es decir, ese esfuerzo que supone anticipar, planificar, ejecutar, gestionar, coger la cita en el dentista, que decías tú, ¿no? No solo llevarlo, sino coger la cita, preocuparse por el tratamiento, elegir qué tratamiento, en fin, toda esta carga mental. Pensar. Hay que llevarlo. 2, ¿a quién? 3, ¿cuándo? Sí. ¿En qué momento? Sí, tal. todo esto, es ¿no? mucho. La carga mental. Entonces, es un curso para repartir la carga mental en cualquier organización social, como un hogar, pues para que funcione bien, que haya comida sana en los platos, las administraciones no te pongan multas, haya papel higiénico y no te tengas que limpiar con papel de cocina, cerrar planes, tener un conato de vida social. Cerrar planes. Ojo con esto, ¿eh? También. Os vamos a dar una caña en este episodio que lo vais a flipar, parejas. Parejas, ¿eh? Porque puede ser que haya aquí también mujeres que necesiten un toque de atención, ¿eh? Ojo. Claro. A las parejas que no tal, bueno. Y entonces, normalmente, ¿cómo se dice lo constat? ¿Constatar? La constatación, sí. El darte cuenta. Sí, el darte cuenta. Bueno, normalmente ese esfuerzo de carga mental recae en las mujeres y es injusto. Volviendo un poco a lo que decías, parejas, si alguna vez habéis pensado que vuestra mujer estaba siempre de mal humor o que estaba loca, si os habéis separado y no habéis entendido muy bien por qué, si alguna vez habéis tenido una discusión en la que se os pedía hacer algo de mala manera y os enfadabais porque, claro,
no es manera de hablar a alguien. Si alguna vez habéis soltado un dime lo que tengo que hacer y lo hago, parte del problema puede ser que no sabéis hacer el notice, el daros cuenta, que no os dais cuenta de lo que hay que hacer. Y darse cuenta de lo que hay que hacer es la mitad del trabajo. Y hago un apartado, te he dicho, hoy caña a tope. Hoy te vas a desquitar. No, pero creo que es importante tener conciencia de eso. Si en el trabajo hubiese una persona, un trabajador que no se da cuenta de lo que tiene que hacer, que es dependiente de que su jefe o jefa le diga todo el rato lo que hay que hacer, ese trabajador, a menos de que sea muy junior, pensarías que es un incompetente. Entonces, es interesante pensar eso y por qué en casa no, ¿vale? Sí, la proactividad y el arranque de decidir y de hacer. Sí. Aquí realmente lo que pasa es que no se requieren soldados, se requieren también generales, ¿no? Se requiere un ejército completo. Hace falta que todo el mundo juegue en el mismo equipo y contribuya de la misma manera. Bueno, vuelvo al curso, que no me lo he hecho. By the way, no me lo he hecho. No me lo he hecho, pero cuesta $150, que no me parece caro, y me he escuchado un episodio de podcast en el que habla un poco y la metodología. Aquí no voy a entrar en detalle, el detalle lo pondremos en la newsletter, que empezaremos en enero, las newsletters, y id apuntándoos en undiaeresjoven.substack.com, dejaremos en las notas del podcast el enlace, y si os interesa esto para poder repartir la carga mental, para que vuestros hijos o vuestra pareja haga su parte del trabajo en la casa, que recojan su cuarto, que bueno, tengan en mente que este trabajo no debe recaer en la mujer, apuntaos a la newsletter y os pasaremos el detalle. Aquí brevemente la metodología. Entonces, notice and do, darse cuenta de lo que hay que hacer y hacerlo. Lo primero es tener varias charlas con los niños o con tu pareja sobre lo que es el trabajo invisible, qué significa y ejemplos, ¿no? De cómo se manifiesta tanto en las vidas de los niños, voy a coger el ejemplo de los niños, ¿vale? Sí. Como en la tuya. Como referencia, decir que la creadora del curso tiene hijos de 6, 10 y 12 años y uno de ellos es neurodivergente. ¿Vale? Entonces, después se entra en el concepto de notice. Entonces, vas por habitación y vas señalando todo lo que hay que hacer, ¿no? Me pongo las gafas de madre y entonces, ¿qué veo? Veo esto, veo lo otro, veo no sé qué, veo no sé cuántos, tal. Eso lo voy a hacer. Todo lo que hay que hacer. Lo voy a hacer en mi casa, porque mis hijos además tienen así estas edades. Perfecto. Claro, perfecto. Sobre lo que hay que recoger. Después, ellos hacen el notice. Es decir, tú vas con ellos y les dices, si te pusieses las gafas de madre, ¿qué habría que hacer? Y ellos lo van haciendo. Y el objetivo final no es que sigan un cuadro de tareas que tú, ¿sabes? Les dices, pues tienes que hacer esto en tal momento, porque el problema es que si haces esto, pues al final la carga mental la sigues teniendo tú. Sí, que no hay que ser un mandado. No, exacto. Lo que quieres es darles las herramientas para que ellos puedan tomar la iniciativa por sí solos de saber lo que hay que hacer y que lo hagan. Un niño de 6 años puede poner una lavadora. Es capaz de poner una lavadora. Claro, hay que enseñarle a hacerlo. Yo les he dicho, no a 6 años, pero les he dicho, oye, si no tienes un uniforme que necesitas el lunes, yo el fin de semana no pongo lavadoras. Pero si tú sabes que el lunes te falta el uniforme, ni siquiera necesito que pongas la lavadora. Quiero que vengas y me busques, me des la ropa y me digas, mamá, por favor, ¿me puedes poner la lavadora? Y a lo mejor yo te la pongo o te enseño a ponerla. Pero a mí no me cuesta tanto ejecutarlo como tener que estar persiguiéndote de, oye, ¿tienes el uniforme limpio? Oye, tráemelo, búscamelo que hay que ponerlo. Oye, estate atento que eso es lo que supone un montón de esfuerzo. Repetir las cosas y estar atento. Sin embargo, ejecutar, poner la lavadora es lo que menos cuesta de todo. Sí, pero bueno, ya que están... Sí, pero para que veas que parece que el que hace es el que la está poniendo, sí. ¿no? No, pero lo que pasa es que pones la lavadora, luego tienes que quitarla. Entonces tienes que pensar, no puede hacer no sé qué porque no puede quedarse la ropa en la lavadora demasiado tiempo. Es decir, que todo requiere su planificación y su logística. Sí. ¿Qué te parece esto? Me encanta. Lo voy a adoptar. Y yo estoy usando el notice no para niños, para otras personas. Para adultos, ¿no? Hechos y derechos. Sí, es que me he dado cuenta precisamente, claro, que mucha parte del problema de las discusiones, de las dificultades, viene de que la otra persona no se da cuenta y para eso tienes que comunicar, obviamente, pero también tienen una responsabilidad. Hay otro problema y es, no me doy cuenta, pero no me importa además.
Ah, no, y ahí claro. ya No, pero es ya más es complicado. otro problema. Ya es otro problema, porque es, a mí no me importa que esto esté sucio, a mí no me importa que esto esté así. En la newsletter, donde entraremos un poquito más en detalle en profundidad. esta metodología, una de las cosas que dice Sam Kelly es que uno de los pasos es enseñar cuáles son los estándares mínimos aceptables de lo que sea, de limpieza, de comida sana, de hacer la compra, de ponerse de acuerdo. lo que sea. Esto es lo que queremos, Sí, ¿estamos de acuerdo? sí. Entonces, para llegar a esto... Sí. Vale. Bueno, dentro del artículo que leía antes, de que os estaba comentando de hombres y mujeres, hay una arqueóloga que dice que parece ser que se tilda ahora a las mujeres de egoístas, ¿no? Que se culpa a la mujer de que la sociedad no funcione, de que no va a funcionar en un futuro por la baja natalidad. Pero que el problema pues tampoco son ellas, sino que los hombres tienen muchas reticencias a pasarse a esa parte de los cuidados. Y que el orden político y económico no ofrece tiempo para cuidar ni tampoco lo premia los cuidados. Porque lo más importante es tener el trabajo y el éxito. Porque eso sí se premia. Pero claro, los cuidados es algo que está inherente en la sociedad, es decir, es imprescindible. Pero claro, si esa carga va siempre al mismo lado, pues es que la balanza está muy desequilibrada. Pues dicho lo cual, ha quedado claro, ¿no? Esperamos, David, que sigas escuchándonos. Son generalidades, Por supuesto. pero son generalidades que se ven, la mayoría de los casos, se cumple bastante. Hablábamos al principio de cuánto cuesta tener un hijo, ¿vale? Que es uno de los problemas que parece que echa para atrás. Se calcula que en España un niño desde que nace hasta que cumple 18 cuesta entre, atención, 115.000 euros y 360.000. Y que durante los 3 primeros años de vida cuesta aproximadamente 1.200 euros al mes. Quiere decir que los recursos que tenemos que invertir en los hijos son muy altos. ¿Cuesta más de pequeños que de mayores? No lo creo. No, luego cuestan más. No, porque mira, 1.200 al mes. Sí, son 12.000 al año. Son un poquito más al 20, año. Sí. Vamos a decir 15.000, redondeamos, ¿vale? Sí. 15.000 por 18 años serían 300 menos 30, serían 270.000. Sí. Bueno, no, hemos dicho entre 115 y 360.000. No, los niños cuestan más cuando son más mayores, claramente. Hay un gasto muy gordo justo al principio. Lo que pasa es que las posibilidades que tú tienes de ganar más dinero son menores cuando los niños son muy pequeños. Mientras que cuando ya empiezas un poquito más mayores puedes progresar más en el trabajo y ganar más. Entonces ya la carga no se nota tanto. Pero bueno, yo tengo conversaciones con gente cercana a mí que dice es que me cuestan tanto los hijos que no puedo hacer otras cosas, que no puedo invertir, que no puedo ahorrar, que no me puedo comprar una casa y que bueno, que estoy invirtiendo mis recursos en estos niños. Y además porque tú quieres que a tus hijos les vaya mejor que a ti. Eso es una cosa que eso, bueno, es una inversión y es un proyecto. Y que no hay cosa que te enorgullezca más como padre que los logros de los niños. Bueno, en fin. Dicho esto, también a veces hay una cierta presión que les inculcas a ellos, ¿no? De, oye, invierto mucho en ti, también quiero... Pues esto es otro tema, ¿no? Sí, quiero que me lo devuelvas. Quiero que por lo menos te vaya bien, ¿no? O sea, que ya estamos metiendo ahí un poco esto del éxito y de la tal, sí. ya lo estamos metiendo desde bien pequeños, ¿eh? 100%. Ya solo estamos ahí. Mi dermatóloga, es que te ha dado mucho juego la dermatóloga esta mañana. No, es que justo como hemos tenido estas conversaciones en la mañana, decía que, claro, ella era súper estudiosa, está especializada en dermatología oncológica. Ella entonces era súper estudiosa, súper buena estudiante y claro, sus hijos que no se esfuerzan suficiente y que les ha dicho yo me tenéis que venir con 9 y 10. Entonces ya la presión, ¿no? Ya, mucha presión. Y que viene el hijo con he tenido un 7, mamá, todo contento y ella que sabe que no le quiere machacar, pero por otro lado que le tiene que quiere retorno en la inversión. Luego yo le he dicho, mira, no es tan importante. En lo que he visto, lo que he podido ver es que las notas no son tan importantes. A mucha gente que era malísima estudiante, bueno, a muchos hombres que eran malísimos estudiantes. Bueno, ese es otro tema, sí. Les va muy bien. Ojo. Y no pasa nada, ¿sabes? Que les irá muy bien y a otros que son súper buenos estudiantes, pues no les irá tan bien. Bueno, luego hay varias cuestiones ahí que se meten de... En fin, ya es otro podcast. Esto que decías de no quiero tener hijos porque no me lo puedo permitir, que es un tema que sale mucho. Y yo creo, opinión un poco polémica. Sí. Yo creo que es una excusa. Porque queda mal decir yo no quiero tener un hijo porque me supondría tal esfuerzo económico que no quiero bajar mi estándar de vida. Que es algo muy
muy respetable. Es que es muy respetable, claro, claro. Es un poco lo mismo que con lo del cambio climático, ¿no? No quiero tener un hijo por el cambio climático, por el impacto. Ya, pero bien que compras en Shine, que viajas en avión, que comes carne, que reciclas más menos que más, que sigues comprándote ropa nueva que no necesitas. Entonces, no te estás limitando por el cambio climático a hacer todo lo que quieres hacer. Entonces, y hablo de excusa, pero no de manera negativa, sino de una observación, ¿vale? Digo que es una excusa y no lo juzgo porque creo que es inaceptable que alguien diga, mira, yo no quiero tener hijos porque quiero dormir 8 horas por noche. Entonces creo que es más aceptable socialmente invocar pobreza o en el caso del cambio climático un futuro apocalíptico, claro, pero que decir, mira, yo no quiero tener hijos porque valoro mi independencia y no quiero perderlo, ¿no? Porque quiero hacer cosas en la vida y por lo tanto un hijo no es compatible con que quiero hacer cosas en la vida para mucha gente. Sí, bueno, yo creo que todavía es un problema cuando dices no tengo hijos y por qué, ¿no? Y la gente, ¿por qué no quiere tener hijos? Pues porque no puede a lo mejor y entonces tampoco es una conversación agradable porque bueno, es un tema difícil, espinoso. Luego tampoco quieres parecer mala persona, ¿no? Es que eres un egoísta y eres un tal y entonces por eso no quieres tener hijos. Qué mala persona, ¿no? Y pues... Sí, hay una sospecha de egoísmo detrás de todo esto. Entonces, por eso la gente usa excusas. De hecho, hay una correlación. Cuanto más educada es la gente y más dinero tiene, menos hijos tiene. Ya. Por lo tanto, si el tema fuese un tema de dinero, pues tendrías más hijos con más dinero. Sí, y no es el caso. Y luego yo creo que hay mujeres que esperan mucho para encontrar ese momento ideal y desgraciadamente pues luego llegan a ese punto en el que cuando quieren pues ya no pueden. Y eso genera un sentimiento de culpa también muy, muy injusto, ¿no? Oye, me he esperado porque las circunstancias pues no me eran favorables o no lo tenía claro y ahora pues ya llego tarde. Bueno, pero cada uno tiene las circunstancias que tiene y también hay que aceptarlo. Entonces, siempre la mujer va como con esa cadena, está encadenada a la culpa. Es que es muy duro y no es muy compartido. Porque los hombres no tienen esa culpa, no se les culpa tanto. Los hombres que no tienen hijos no se les tacha de, mira, qué mal. ¿Sabías que sobre la infertilidad que decías, ¿no? De que tardan mucho y tal? Se está viendo que el 50% de los casos de infertilidad son de los hombres. Es decir, que las causas de infertilidad son tanto de mujeres como de hombres. ¿Te acuerdas que en el retrato de casada, el libro de Maggie O'Farrell, hablábamos del personaje, ¿no? Principal, esta niña de 16 años que era de la familia de los Medici. Sí. Y que el personaje histórico, no histérico. Entonces la palabra histeria de dónde viene, ¿no? Que se le asocia claro, a la mujer. obviamente, del útero. Sí. Bueno, el hombre con el que se casó, que era mucho más mayor que ella, pues la mandó matar, básicamente, y así, y mata a sus mujeres porque no le pueden dar hijos cuando... Pues el problema era él, ¿no? Él nunca tuvo hijos, ni siquiera de amantes. El problema, pues, probablemente era él. O hablábamos el otro día de Enrique VIII, que también tuvo un montón muchas de mujeres dificultades y para tuvo hijos bastardos, ¿no? Tuvo un hijo... Tuvo hijos, pero la mayoría se le morían. Sí. O sea que algo ahí no funcionaba muy bien tampoco. Y con muchas no mujeres... culpa de las mujeres. Porque tenía muchas mujeres diferentes. Y jóvenes, además. Entonces, bueno, todo esto para decir que los hijos son un sacrificio muy grande, ¿vale? Sobre todo para la mujer y que cuestan una pasta. Pero de lo que no hemos hablado tampoco, cuando tú te preguntas, ¿tener o no tener hijos? Tú lo que piensas es que vas a ser padre de bebés, pero no de bebés preciosos y tienes esa expectativa, ¿no? De esta va a ser mi familia y tal. Y luego existe la realidad. Y la realidad puede ser que tengas un hijo con algún problema. Totalmente. O que los hijos siendo adultos no quieran saber nada de ti, que tengas problema cuando los hijos son adultos también. Entonces, eso es otro tema que hace que la maternidad o la paternidad es difícil, aunque no creo que es lo principal que uno piense a la hora de tener o no tener hijos, pero sí que creo que es algo en lo que hay que pensar. Te puede echar un poco para atrás si empiezas a ser un poco mayor y tienes más probabilidades de tener algún problema. Y entonces ahí sí que puede ser un freno y decir, oye, no me quiero arriesgar. Que ahora hay muchas pruebas y tal. Pero bueno, es verdad que tener un hijo con algún grado de discapacidad o algún problema en el nacimiento y tal es una cosa muy complicada. Y de hecho los médicos dicen que es un proceso de duelo el que hay que pasar, porque esa persona que tú esperabas, ese hijo que tú esperabas, no es, y que es como si se hubiera muerto y naciera otro diferente. Incluso a veces recomiendan hasta cambiar el nombre.
que tenías pensado. Sí, porque ya no es lo que estabas esperando. Lo que entonces, proyectabas. Tú no debes, exacto, ese niño que tú esperabas no va a ser. Entonces debes cambiar porque si no, y es un tema muy complicado. Y ahí entra en el tema del duelo y la pérdida, que ya hablaremos de esto. Porque cuando tienes hijos, tú lo que quieres es que el día de mañana sean independientes. Yeah. Todos tus esfuerzos van a que sean personas de provecho, o que sean personas autónomas, que les vaya bien por sí solos, que no dependan de ti, ¿no? Entonces, es muy complicado. ¿Y qué pasa cuando son mayores y no quieren saber nada de ti? O por lo menos que se distancian. Me he leído un artículo del Washington Post, ¿vale? Donde entrevistan a Joshua Coleman, que es doctor, psicólogo clínico especializado en familias contemporáneas, que me ha gustado esto de familias contemporáneas, y ha escrito un libro que se llama Las reglas del distanciamiento, por qué los hijos adultos cortan lazos con sus padres y cómo sanar el conflicto. Entonces, esto es algo que estamos viendo cada vez más, ¿no? Hijos que ponen distancia con sus padres. Y muchos padres no entienden por qué sus hijos cortan con ellos. En el artículo cuenta la historia de una de sus pacientes que recordaba en una sesión entre lágrimas pues un montón de recuerdos bonitos con su hija, cómo había estado con ella durante 5 semanas en la unidad de cuidados intensivos de neonatos, habían ido a mirar universidades, habían hecho viajes geniales juntas, se habían reído un montón, etc. Y claro, cuando su hija con 25 años le dice que no quiere saber nada de ella porque su madre la maltrataba emocionalmente, la madre está en estado de shock, ¿no? La paciente no entiende nada, está muy confundida, pues porque pensaba que siempre fueron muy cercanas y que lo había dado todo por la niña. El psicólogo explica que en el centro de esta confusión parental hay una división generacional sobre lo que constituye maltrato o daño psicológico. Y yo creo que también hay una división generacional entre lo que una generación pensaba cómo debían comportarse los padres y nuestra generación, lo que piensa. Y con miedo las generaciones siguientes pensarán claro. de cómo ahora creo que los hijos son más exigentes respecto a sus padres. De, oye, esto me parece bien y esto me parece mal. Que antes no había eso, esa crítica hacia las generaciones anteriores en sus roles de padre o madre. ¿Por qué se debe eso? Pues por muchas cosas, pero también hay mucho más acceso a terapia, hay mucha más introspección. Como estamos más cómodos, pues nos podemos también permitir, ¿no? Indagar en esto. Y claro, hay los padres que pueden hacer, ¿no? Pues los padres tienen que ser más psicólogos que antes, tienen que actuar con más psicología. Entonces, ¿qué recomienda el psicólogo en caso de este distanciamiento, que es una cosa aterradora para los padres porque no tiene ninguna ventaja para los padres? Si quieres a tu hijo, obviamente, ¿eh? Estamos hablando de relaciones buenas, de relaciones normales, ¿vale? Al final para los padres hay cierta vergüenza. Lo normal es que los hijos quieran a los padres y los padres quieran a los hijos. Y luego está la relación. Sí. Luego está la relación. Claro. Entonces, ¿qué dice? Pues el psicólogo dice, hay que hacer enmiendas, tú como padre. Aunque pienses que tu hijo no tiene razón, no va de darle la razón o no darle la razón, va de reconocer que existe un daño en la relación y que el niño no está bien por algo que percibe el hijo que ha hecho el padre. Es una percepción. Y dice que es muy importante reconocer esto aunque no estés de acuerdo. Y que si tú no sabes por qué hay esa percepción, o por qué incluso hay ese distanciamiento, preguntar las razones. No para justificarse, sino para mostrar empatía y profundizar en la comprensión, ¿no? de tu hijo. Dice, se trata de humildad, no de humillación. Propone que escriban, si todavía tienen contacto con los hijos, que escriban una carta o lo que sea, o un mensaje de, sé que no habrías cortado el contacto a menos que sintieras que era lo más saludable para ti. Es decir, estás reconociendo que el hijo se está protegiendo, ¿no? No le estás dando la razón, le estás, digamos, aceptando su comportamiento. Sí. Porque claro, hay padres que dicen, pero no voy a pedir perdón si yo no he hecho nada malo, ¿no? No va de eso. Y luego propone pues hacer las preguntas. Está claro que tengo puntos ciegos como padre y no me di cuenta de que me percibías de esta manera, ¿no? De X manera. Pero me alegra que me lo hagas saber. Y insta a que preguntes más y al final hablar más y poder entender, ¿no? Yo a veces sí que le he preguntado a alguno de mis hijos, sobre todo a la pequeña, si a veces siente que yo me enfado demasiado. Y
y que no se olvide que yo la quiero mucho, que algunas veces no me puedo contener y me enfado mucho por algo que en realidad no es tan importante, que quiero que se esfuerce, que quiero que tal, que me molesta que deje las cosas tiradas y tal, pero que yo la quiero mucho, pero quiero saber si ella siente que yo soy un poco ogro. Y que si ella siente que se siente mal porque yo le diga eso y tal. Y algunas veces hemos hecho ese ejercicio, que ya lo he comentado alguna vez, de en qué podemos mejorar, ¿no? Yo te digo a ti en qué me gustaría que mejoraras y tú me dices a mí en qué te gustaría que yo mejorara. Que muchas veces es simplemente que quiero que me hagas más caso, ¿no? Quiero que me atiendas más cuando tal o que no me regañes. Pero es poco lo que te dicen. Pero está bien, todavía son pequeños. A medida que te haces más mayor, es más fácil separarte, ¿no? Es más fácil quedarte en tu... decir, ni llamo, ni voy, ni nada, porque ya eres independiente. Sí. Y ahí es más difícil arreglarlo, pues las cosas están más enquistadas, ¿no? Pero siempre... Claro, es que hoy en día los hijos no tienen ninguna obligación de tener una relación con sus padres. Exacto, porque los hijos ya no se tienen como antes... con un rol. Yo te tengo a ti para el legado porque tú vas a ser el próximo caballero o tú vas a ser el que me va a cuidar o tú vas a ser el próximo tal. No van con un propósito. De hecho, su propósito es que sean independientes. Claro, el para qué tenemos los hijos ha cambiado mucho. De ahí que también cambie el tener o no tener hijos. Termina el artículo haciendo una referencia a una cosa que dice una antropóloga cultural, que dice que el matrimonio exige un ritmo continuo de adaptación entre dos individuos en evolución. Obviamente las personas cambiamos y que eso se nos olvida también con las relaciones padre-hijo, que los dos, las madres, los padres, vamos cambiando, los hijos van cambiando. Somos seres en constante evolución y que hay que hacer evolucionar esa relación. Yo sí que creo que hay padres que les cuesta mucho entender que sus hijos cambian, que sus hijos son otras personas y viceversa, ¿no? A los hijos también les cuesta mucho entender que sus padres pueden cambiar también y que pueden ser diferentes y que puede haber una relación diferente. Puede ser un tema de comunicación también, que quizás se pierde con el tiempo. Se enfrían las relaciones cuando ya no convives o cuando tomas decisiones y ahí, que también lo he pensado yo mucho, los padres en general opinan y esto los hijos siempre lo toman como que te están juzgando. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque tú como padre siempre quieres proteger a tus hijos y probablemente van a tomar decisiones con las que tú no estás de acuerdo. Y esas decisiones que toman puede hacer que la relación se distancie porque los hijos sientan que los padres no están de acuerdo con eso que están haciendo. Sí, que no hay una aceptación. Exacto, y decidan separarse. Entonces hay que cuidar mucho esa... Bueno, es la comunicación al final, el qué se dice y el qué no se dice o cómo se dicen las cosas, que puede hacer que la relación a largo plazo, pues, ¿sabes? Dicho esto, sobre lo malo de tener hijos, que los tienes, todo tu sacrificio va en ellos y luego no quieres saber nada de ti. Porque los hijos hay que tenerlos no para lo que luego te van a dar a ti, no. Hay que tenerlos porque tú quieres y piensas en el futuro. Porque tener hijos tiene cosas muy buenas. A ver, cuéntanos las cosas. Las bondades de tener hijos. Yo, en mi caso, creo que tener hijos es lo mejor que he hecho. Oh. Es verdad. No hay nada que me llene más que ellos. Son lo que más quiero en el mundo, claramente. Sus logros es lo que más ilusión me hace del mundo mundial. Mucho más que los personales. Y eso no me ocurre con nadie más. Y son, pues, una lección de vida dura, pero muy importante. Y luego transmiten una alegría y una vitalidad y luego es que son el futuro y entonces son la esperanza y son lo que le da mucho sentido a muchas cosas, al esfuerzo, le da sentido al esfuerzo. Que hay momentos duros y difíciles y tal, sí, como en todo lo que merece la pena, que no te lo van a agradecer ni debes esperar que sean conscientes del mucho sacrificio que has hecho ni te lo van a devolver, no, porque no se trata de eso. Lo haces porque te compensa a ti, no por el retorno directo. Porque ya no es el hijo que luego va a mantener el negocio, que va a seguir, como lo decíamos antes, ¿no? Yo sí espero de ellos que me acompañen, me gustaría que me quisieran con libertad y que no se sientan, pues eso, juzgados y tal, y que sientan que los quiero, que opine, que no esté de acuerdo en cosas, porque no voy a estar de acuerdo en muchas cosas, pero que no sea una obligación. Para mí son muy importantes. Claro. La verdad, y son alegría, no, claro, ¿sabes? Claro. Entonces... Decíamos, de todos modos, al principio, las estadísticas de arrepentimiento de tener hijos es sobre todo cuando los hijos son pequeños, ¿eh? Cuando los hijos van haciéndose mayores, hay menos arrepentimiento porque la carga es peor. Yo desde fuera veo 3 ventajas, ¿vale? De tener hijos. Primero, que cuando te proyectas en tu futuro de padre o madre, te vuelves a sumergir en el mundo de la infancia.
Y si has tenido una infancia feliz, eso es genial, porque tienes una oportunidad para volver a jugar, ver el mundo con ojos nuevos por primera vez. Hay cierta bondad, ¿no? Inocencia, valores bonitos que te llenan el alma. Si no tienes hijos, también lo puedes hacer. Es que hay mucha gente que se lo olvida, ¿no? Cuando somos adultos se nos olvida que también podemos jugar, que también podemos ser inocentes, que también podemos pedirle a alguien si quieres ser tu amigo. O sea, todo eso lo puedes hacer de adulto, se nos va olvidando. Y creo que cuando cambias el chip y tienes esa mirada un poquito más infantil sobre el mundo, más de maravillarse, ¿no? Sí. Con el mundo, creo que también positivo. es una manera de tenerlo sin tener hijos. Pero bueno, ventaja número 2. Puedes marcar cómo van a ser las reglas de tu propia familia. Una especie de revancha, ¿no? De familiar. Y creo que para mucha gente que ha tenido una vida familiar que no era exactamente como ellos hubiesen querido, por X razones. Puede ser que, pues, porque los padres no se ocupaban mucho, o puede ser porque Se ocupaban demasiado. Se ocupaban demasiado, o sea, Sí. o simplemente que no correspondían, no tenían hermanos, o tenían demasiados hermanos, en fin. Entonces tú puedes cambiar esas reglas. Tú pones ¿no? las reglas. Tú pones las reglas. Claro. Y eso mola mucho. Eso mola Y muchísimo. luego te das cuenta que haces lo mismo que hacían en tu casa. Totalmente. Luego bueno, replicas, pero bueno. Claro, luego iluso, ¿sabes? Tú piensas que lo vas a hacer mejor y luego tú eres padre y te das cuenta de que pobre papá, pobre mamá, lo que han tenido que aguantar, ¿no? Y número 3, generas significado y dinamismo en tu vida de manera intrínseca. Es decir, uno de los miedos que tienes si no tienes hijos es todo el tiempo que vas a tener. ¿Qué voy a hacer con este tiempo? ¿Qué voy a hacer de significativo con este tiempo? Porque si lo piensas, parece una tontería. Pero cuando tienes hijos, 2 o 3 décadas delante tuya, las vas a tener ocupadas o sea, van a ser dinámicas y van a tener un sentido por sí solas. Sí. Y cuando no tienes hijos, esas 2 o 3 décadas, estamos hablando de décadas, las tienes que ocupar con otra cosa. No tienes por qué, pero Sí. en general, como estamos hablando El de proyecto, sentido, ¿no? Los proyectos. Claro, porque además tú cuando tienes hijos te surgen un montón de oportunidades que no tienes cuando no tienes hijos. Se piensa mucho en las oportunidades que tienes cuando no tienes hijos porque tienes tiempo y puedes hacer cosas y eso está guay. Pero, por ejemplo, hacerte nuevos amigos. ¿Cuánta gente conozco que tiene hijos y que su nuevo círculo de amigos es a través de los hijos? Son Sí. los padres de los hijos. Eso cuando no tienes hijos no lo tienes. Como conoces a más gente, te surgen nuevas oportunidades de trabajo, de irte de vacaciones, de planes, de te presto mi casa, intercambiamos la casa, todas estas cosas. Entonces no se piensa. Entonces es una ventaja muy guay de tener hijos y si no los tienes, como digamos paliar, ¿no? Esto, pues tienes que generar sentido Sí, y dinamismo. Claro. Yo en lo social, sobre todo el punto complicado que veo es cuando todos tus amigos tienen hijos y tú no. Entonces estás como un poco fuera del plan. Igual que cuando todos tus amigos están casados y tú te separas y te divorcias, te tienes que buscar otro grupo de amigos nuevo. Entonces cuando estás en esa época en la que toda tu gente alrededor está teniendo hijos y tú no, pues es un poco como... Además, qué coñazo estar con esta gente de niños pequeños, porque es horrible. Yo ahora no tengo niños pequeños y no quiero estar con niños pequeños. Sí, es insoportable. Un ratito está bien, pero luego te cansas. A mí no me molesta. O es el monotema. Sí. Joder, es que no hablan de otra cosa. Sí, bueno, pero es normal porque son tus amigos y es lo más importante de su vida. Claro, entonces tienes que cambiar un poco de ambiente, ¿no? Es que... No, bueno, fíjate, yo eso no No lo lo has veo. notado. No, diría más que es la gente con hijos que no quiere que la gente ¿Sí? que no tiene hijos, sí, como que los excluyen. Fíjate, más que se excluyen. Pero bueno, son percepciones diferentes. Sí. Entonces, los hijos te dan un significado y una motivación para avanzar. Había una opinión en el New York Times el otro día de un hombre que explicaba que él no quería ser padre y no quería tener hijos, porque quería ser un director de cine famoso y viajar por el mundo. Y claro, un hijo, eso era... le cortaba las alas. Pero con 46 años se dio cuenta de que no tenía la vida que había soñado, que no era un director de cine famoso. Era un productor de radio, tenía cierto éxito, pero a años luz de la fama ansiada. Sí, del Oscar, ¿no? Sí, y que por lo tanto la idea de tener un hijo ya no le impedía tener la vida que iba a tener y que si no tenía un hijo, entonces qué sentido, ¿no? Se iba a perder eso también. Se iba a perder eso también. Entonces, bueno, decidía tener un hijo. Era una opinión que luego decía que se arrepentía. Porque el niño es pequeño, ¿no? O sea, que adoraba a su hija, pero que era durísimo. Hombre, es que la adaptación... Con 46 años, claro. Es que es lo que decías tú antes, la adaptación de cuando eres mayor es más difícil. Todo esto estamos hablando quizás un poco a nivel micro, ¿no? A nivel de tu pequeño círculo, tu pequeña vida. Pero no olvidemos que a nivel macro
tener hijos también contribuye al futuro en positivo, no solo a la huella de carbono, también en positivo. Porque los niños efectivamente no son siempre bebés, luego sean unos adultos de provecho. Y cuando tú educas, tienes la posibilidad de transformar el futuro, porque esos niños, esos valores que tú les inculques, son los que luego van a ser el futuro. Cuando nosotros seamos viejos no vamos a mandar nada, el mundo no va a depender de nosotros. Por eso es tan importante la educación y por eso la huella de carbono pues también depende de ellos. Es decir, son ellos los que pueden hacer algo también para el futuro del planeta, ¿no? Que son los que se preocupan del cambio climático, etc. Y por eso es tan importante la educación de la población en general y la educación de los niños en particular. Y es algo que es de todos, no solo de los que son padres. Eso es guay de tener hijos de la sociedad en general. Y tú, aunque tú no tengas estos hijos, te puedes preocupar mucho por la educación, deberías preocuparte mucho por la educación de estos niños y deberías poder opinar y también puedes transmitir, aunque no tengas hijos, porque todos tenemos niños alrededor, por todos supuesto. podemos participar en temas educativos y yo, por ejemplo, que tengo muchos sobrinos, transmito un montón de cosas claro. a mis sobrinos. Este verano, por ejemplo, les he enseñado la canción de Potra Salvaje. Que es muy instructivo eso. No, pero mira, lo segundo mejor que les he enseñado este verano es a lavarse las manos correctamente. Me encanta eso. Claro. Me encanta. Que no ¿Qué sabían. hay más sucio que las manos de un niño? O sea, tenemos un ritual que me vienen a saludar y son todos muy besucones, yo también, ¿no? Y entonces me vienen y yo les vuelo las manos y hago, ¿sabes? Como a lavarse las manos. Totalmente. Pero me encantan porque me tocan, te tocan. ¿Nunca te han cogido el móvil y luego el móvil hay que lavar la funda? No, porque eso es una porquería absoluta. Todo es una porquería. Yo vuelven del cole y los huelo y digo, y os tenéis que duchar. Chloe siempre se ríe porque estamos en casa y cuando estamos hablando y vienen y me interrumpen, siempre me oye, vete a duchar. O sea, la mitad de las cosas que les dice a sus hijos es, vete a duchar. No, es que justo cuando es la hora de... Sí, vete a duchar, ¿te has duchado ya? ¿Te has lavado? Bueno... Estoy muy orgullosa de ti. ¿Estás muy orgullosa? Sí, estoy muy orgullosa de ti. Te felicito. Transmitiendo valores y preveniendo la próxima pandemia. Aquí estoy yo. Concluyamos. Sí, venga, que nos hemos enrollado un montón en este episodio. La paternidad o la maternidad es uno de los roles más importantes de la vida adulta. Convertirte en padre o madre te cambia la vida radicalmente. Y es un cambio difícil, sin duda, sobre todo cuando esperas mucho. Pero todo lo que merece la pena en la vida requiere esfuerzo, ya lo hemos dicho. Sí, Radio María. Habrá momentos de arrepentimiento, sobre todo cuando los niños son pequeños, pero tened paciencia porque luego crecen y es mejor. Luego os diré que es peor, pero ahora os digo que es mejor. Sí, y si te haces muy mayor, pues muy bien tener hijos, porque al final no es tanto tiempo que es malísimo, es un porcentaje pequeño de los 80 años que vas a vivir. Sí. La parte mala se pasa. Para reducir el tiempo de injusticia, hombres y niños del futuro, sed entrenados para el notice and do. Entrenad a vuestros hijos en esto, por favor, sí. Que es súper importante. Lo llevamos muy metido en todo y es muy difícil porque hasta nosotras, que somos como muy reivindicativas, inevitablemente estás en la sociedad y no te das cuenta. Es que no nos damos cuenta. Y yo misma muchas veces promueves esto, entonces mal, hay que darse cuenta. Aunque requiera mucho esfuerzo, los niños, bueno, por supuesto, dan muchísimas alegrías y mucho propósito. Pero no deja de ser un propósito como otro. Y no tiene por qué ser el tuyo. Si tu propósito no es tener hijos, está muy bien también. O si no puedes tenerlos aunque hayas querido, tendrás otras cosas que hacer. Porque además serás muy libre también. Pero el reto es que vas a tener que buscar activamente este propósito. El dinamismo, las alegrías. Porque no hay guión de la adultez todavía. ¿Vale? Puedes elegirlo tú. Para la gente que no tiene hijos, no hay guión escrito en la sociedad todavía. Y en cualquier caso, nunca vas a saber si tomaste la decisión adecuada porque solo puedes vivir una vida. No hay una respuesta de sí o no, bien o mal. Tendrás que adaptarte a lo que te viene. Así que, David, depende de cada persona y sus circunstancias, es nuestra opinión. Te puede salir bien o mal, pero lo que sí que creo es que hay mucho por hacer y aunque no tengas hijos propios, tienes mucho para hacer con los niños que hay. Al final todo va a depender de la suerte, del apoyo social que tengas en la crianza, sobre todo los primeros años, y de la forma en la que decides de darle sentido a tu vida. ¡Wow! Toma ya. Así que con esto terminamos, medianes. Os queríamos comentar dos cosas. La primera es que los algoritmos están cambiando. ¿Eso qué significa? Que cuando nos escucháis en una plataforma, ya sea Apple Podcast, Spotify, iVoox, etc., al algoritmo
de repente ve que esta persona nos escucha hasta el final o no nos escucha hasta el final, nos recomienda o no nos recomienda, nos sigue o no nos sigue. Y eso hace que pues nos presente a otras personas para que nos descubran o no. Así que os vamos a pedir que le deis muchísimo amor a este episodio si os ha parecido interesante o a otro que os haya parecido más interesante y que nos recomendéis, le deis a like, nos puntuéis y sobre todo que se lo reenviéis a alguien que le pueda ser útil y le pueda servir. Como siempre nos podéis escribir por Instagram a undiaeresjoven.podcast o a undiaeresjoven.podcast@gmail.com. Contadnos historias. Este episodio lo hemos hecho en base a lo que nos ha pedido David. El próximo episodio que haremos también será en base a lo que nos ha dicho una medianer. Así que esperamos vuestras historias. Adiós, medianers. Chao. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.